Hoy continuamos de vuelta con Biblia 365, así que algunos tal vez estarán recién en Génesis o en Éxodo, pero acá tenemos que seguir perseverando. Y estamos para aprender la palabra de Dios. Cada libro de la Biblia tiene algo especial que enseñarnos. Así que, por favor, no se desanimen. Tenemos el llamado de Dios para aprender toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Pablo, en una de sus cartas, dice que él no se guardó todo lo que Dios le había dado, sino que se había esforzado y había dado la vida completamente para enseñarnos todo el consejo de Dios. Es decir, todo lo que nosotros tenemos en la Biblia, en las Escrituras. En Hebreos 12 nosotros podemos ver esta porción de la palabra que dice, atiendan, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿Cómo lo hacemos? Dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. En ese contexto dice que nosotros tenemos que ponerle como ejemplo a los héroes de la fe, a esos testigos de los cuales hablaba Hebreos 11, donde mostraban que ellos por la fe habían hecho tapar la boca de leones, habían hecho correr a ejércitos, ¿verdad? Pone el ejemplo de Abraham, pone el ejemplo de Moisés, pone el ejemplo de Abel. En todo Hebreos 11 vemos que tenemos esos testigos que a pesar de la gran oposición se mantuvieron firmes en su fe y creyeron. Y en el contexto de la carta, ellos no estaban esperando unas promesas pasajeras, sino que ellos estaban esperando una promesa que Dios le había hecho, una patria celestial. Por eso en esta carta dice que tenemos que perseverar y despojarnos del pecado que nos asedia y de todo lo que nos impide para que podamos perseverar y correr y llegar a la meta, esa meta espiritual. Mirando a Jesús, que es el que inicia la fe en nosotros y que va a terminar también la fe en nosotros. Y que Él sí padeció todas esas cosas. Mirando el supremo llamamiento, fue suficiente para que Él se pueda agarrar de ese gozo que le esperaba, de una salvación tan grande que iba a lograr para todos nosotros, los que creemos y los que estamos arrepentidos. Así que en esta Biblia 365 tenemos que demostrar el carácter de Cristo, seguir corriendo, y al mirar las Escrituras vamos a poder ver a Jesús y va a ser mayor nuestra fuerza y nuestra perseverancia para que podamos llegar a esa meta tan maravillosa que Dios nos prometió, que es la vida eterna. Así que, hermanos, nosotros seguimos con los muchachos perseverando en la Biblia 365. Honremos a la palabra del Señor y vayamos a ella para poder aprender de lo que Dios tiene e hizo para nuestra gran salvación y cómo podemos sostenernos en este camino. Gente, hagámoslo con reverencia. Yo escucho Biblia audio y lo hago en 1.25 o 1.50. En 2 intenté, pero es imposible. No sé, tenés que tener la capacidad de... Yo creo que 2 ya es para tipo buscar algunas cosas, no sé. Pero lean en 1.25 o escuchen, perdón, o en 1.50, porque te da la oportunidad. Y vas a leer 3 capítulos por día, tal vez si estás retrasado. Con los viejos libros
ponete al día en su momento. Pero ahora, en estos libros nuevos, volvé a comenzar. En estos libros que estamos haciendo. Entonces vos vas a estar en sintonía con todo lo que nosotros queremos enseñar en los cultos. Así que le voy a dar el lugar a mi querido Luis. Luis creo que es el primero. Así que Luis querido, por favor, si puedes pasar, le recibimos con un fuerte aplauso. Hola, ¿se me escucha? Dios les bendiga, gente. Espero que estén bien. Espero que continuemos, como dijo el pastor, perseverando en nuestro plan de lectura, que sobre todo en la medida que avanzamos vayamos conociendo más a Dios. Bueno, hoy se presentan 4 libros, que en realidad son 2 libros nada más, porque originalmente en la versión hebrea no existía esa separación entre primera y segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes. Sin embargo, en la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, tenemos esa separación debido a que el texto griego es mucho más extenso. Y empezando con el libro de Samuel, el autor de este libro es anónimo, y el libro de Samuel marca la transición del tiempo de los jueces al tiempo de los reyes en Israel. Se recordarán cómo culmina el libro de Jueces con la frase: en aquellos días no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía. Entonces Samuel marca esa transición. Y Primera de Samuel tiene 3 personajes principales: Samuel, juez de Israel y profeta del Señor; Saúl, primer rey de Israel; y David, rey que sustituyó a Saúl. Y el libro inicia relatándonos que Samuel, nuestro primer personaje principal, servía al Señor desde que era muy pequeño, luego de que Dios le haya concedido a su madre Ana poder concebir un hijo porque era estéril, y a cambio de eso ella entrega a su hijo para que se dedique al servicio del Señor toda su vida. Y a partir del capítulo 2, el libro nos empieza a relatar el mal estado espiritual y moral en el que se encontraba el pueblo en ese entonces. La corrupción era tal que incluso el sacerdocio se había corrompido, la idolatría se había vuelto una práctica común del pueblo, y el mal estado espiritual del pueblo también se reflejó en una ocasión cuando en una de las batallas en contra de los filisteos, el pueblo decide sacar el arca del pacto del santuario, lo ponen en el campo de batalla y lo trata como un amuleto de la suerte. Y nosotros sabemos que el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios y ellos lo tuvieron en poco y lo trataron como un amuleto de la suerte. Entonces, en ese tiempo también los israelitas vivían hostigados por los filisteos. Y en ese entonces, Dios levantó a Samuel como juez para librar a Israel de la mano de los filisteos. Y de hecho, eso fue lo que ocurrió. Luego de que Dios liberó a Israel de la mano de los filisteos, los ancianos del pueblo se juntaron con Samuel y le hicieron una petición. Ellos querían tener un rey como las demás naciones. Esa petición indignó a Samuel, consulta con el Señor, y el Señor le dice unas declaraciones sorprendentes. En el capítulo 8, versículo 7 leemos: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Es decir, a través de su petición, el pueblo lo que estaba haciendo era desechando a Dios. Ellos querían tener un rey, una figura humana que marchara al frente de ellos en las batallas que tenían, como tenían las demás naciones, quizás porque percibían que eso sería una imagen de mayor poderío, de mayor fuerza. Entonces el pueblo estaba desechando a Dios a través de su petición. Dios le concede su petición al pueblo y levanta a un rey, y ahí entra en escena nuestro segundo personaje principal, que es Saúl. Saúl era de la tribu de Benjamín. En un principio las cosas con Saúl iban bien. Había hecho guerra en contra de los enemigos de Israel y los había vencido. Es decir, que Saúl estaba cumpliendo con el propósito por el cual el pueblo quería tener un rey. Pero después llegamos al capítulo 15, donde vemos que Dios desecha a Saúl por causa de su desobediencia, por causa de su orgullo, por causa de su soberbia y por haberse enaltecido, por haberse atribuido a sí mismo la gloria que él como rey de Israel debía atribuírselo al Señor. Entonces Dios desechó a Saúl por todas estas cosas y eligió a David para reemplazarle. Samuel ungió a David como rey de Israel. Después David se pone al servicio de Saúl.
Y luego de la hazaña de David con Goliat y con los filisteos, la gente empezó a engrandecer más a David que a Saúl, y esto despertó celos, envidia, enojo de Saúl hacia David, por lo tanto intentaba matarle. Y el resto del libro básicamente nos relatan los intentos de Saúl de terminar con la vida de David y la forma en que David lograba huir de Saúl, incluso con la ayuda de Jonatán, su amigo, uno de los hijos de Saúl. En el desierto, David le perdonó la vida a Saúl en 2 ocasiones y de esa forma él demostraba que era un hombre que tenía temor de Dios. Finalmente el libro culmina con el relato de la muerte de Saúl, con la muerte de sus hijos. Y hay muchas cosas que se pueden destacar de Primera de Samuel, pero me gustaría mencionar solamente una, y es que al principio, en el capítulo 2, luego de que Ana pudo concebir un hijo, ella compone una canción que trata muchos aspectos relacionados con el Señor, como la santidad de Dios, la omnisciencia de Dios, la soberanía de Dios, pero también hace mención de lo que yo considero que es el tema central de Primera de Samuel, y es que Dios resiste al orgulloso y exalta al humilde. Y eso es exactamente lo que nosotros vemos a través de la historia de Saúl y de David. Y es un tema que vuelve a ser tratado en el Nuevo Testamento por nuestro Señor Jesucristo. Así es que debería ser un tema que nos lleve a reflexionar acerca de nosotros mismos y pedir al Señor que nos ayude a mantenernos humildes siempre. Bueno, voy rápidamente con 2 de Samuel, porque ya tengo poco tiempo. Voy a tratar de irme tipo el audio de WhatsApp, así cuando pones 2X. 2 de Samuel se centra específicamente en los acontecimientos que ocurrieron durante el reinado de David. En un principio, solo la tribu de Judá había reconocido a David como su rey, pero con el tiempo todas las demás tribus lo habían reconocido y el reino se unificó. En un principio las cosas con David también iban bien. Había conquistado Jerusalén, ciudad en la que más tarde se construyó el templo del Señor. El Señor le había dado descanso de todos sus enemigos. David había extendido su dominio. Incluso el Señor le hizo una promesa a David, y es que Dios levantaría uno de sus descendientes, a uno de su linaje, para establecer su trono para siempre. Y de acuerdo al Nuevo Testamento, del libro de Hebreos, esa es una promesa relacionada directamente con Jesucristo. Así es que el Señor le hace esa promesa a David. Sin embargo, después llegamos al punto de decadencia del reinado de David también. Y es que en el capítulo 11 de 2 de Samuel se relata el pecado de adulterio de David con Betsabé. Y aparte de haber cometido pecado de adulterio, también había cometido pecado de homicidio, porque había mandado a matar estratégicamente a Urías, esposo de Betsabé, con el fin de quedarse con su mujer y ocultar lo que había hecho, porque Betsabé quedó embarazada. A causa de su pecado, David fue confrontado por el profeta Natán, y David respondió en arrepentimiento por lo que había hecho. Y esa es una de las grandes diferencias que nosotros vemos entre David y Saúl. Porque Saúl, cuando fue confrontado por Samuel por haber desobedecido a Dios, él buscó justificarse en vez de arrepentirse. Estaba más preocupado de sí mismo, por su reputación ante el pueblo, y no por haber pecado ante Dios. Sin embargo, David respondió en arrepentimiento cuando fue confrontado por el Señor a través del profeta Natán. Dios en su misericordia perdonó a David, sin embargo no le libró de las consecuencias de su pecado. Y el resto del libro básicamente relata la forma en la que todas las cosas que Dios le había anunciado a David se cumplieron, todas las consecuencias que él tenía que pasar por haber pecado de la manera en que lo hizo. Su hijo pequeño había muerto, con el paso del tiempo sus otros hijos habían muerto violentamente. Su hijo Absalón se había rebelado en su contra para quitarle el reino y se había acostado con sus concubinas, con sus mujeres, cumpliendo de esa forma lo que Dios le había anunciado a David. Y todo esto había ocasionado una guerra entre el ejército de David y los que se habían unido a Absalón. Incluso David llegó a huir de Absalón, de su palacio de Jerusalén, por temor a Absalón. A pesar de todo eso, Dios ayudó a David a preservar su reinado y de esa forma a cumplir su promesa. Para culminar, me gustaría nada más destacar 2 cosas de 2 de Samuel. Por un lado, la fidelidad de Dios en cumplir la promesa que le había hecho a David a pesar de la infidelidad y el pecado de David. Y por otra parte, la forma en que Dios sigue obrando a pesar de la maldad de los hombres. Y es decir, es impresionante cómo los planes del Señor no son frustrados a pesar de la maldad de los hombres a quien Él escoge para llevar a cabo su plan de redención. Y eso es algo que nos compete a todos.
Dios le bendiga, gente, que sigamos perseverando en el Señor. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un gusto poder estar con ustedes, hermanos. Un tremendo privilegio. Me gustaría bajarle al audio del por dos que habló Nando y regular un poco la velocidad para que no sea tan acelerado para todos. Yo simplemente quiero hacer un paréntesis. Él ya acaba de dar toda una introducción a lo que es Primera y Segunda de Samuel. Yo quiero hacer simplemente 2 observaciones y después pasamos a los libros de Primera de Reyes. Así que en teoría no me tardo mucho tiempo. Quiero hablar de 2 cosas. 1, de algo que he denominado contexto sincrónico, que ya voy a estar explicando. Y 2, de lo que sería el ver a Cristo en el Antiguo Testamento. En primer lugar, haciendo referencia a esto del contexto sincrónico, simplemente apunto al hecho de que a partir de ahora en adelante los libros que vamos a ir leyendo, no se van a ir escribiendo uno por uno nada más, sino que los libros van a irse desarrollando de forma sincrónica. Es decir, que de ahora en adelante, por ejemplo, nosotros estamos en Samuel y el libro de Salmos va a empezar a ser escrito también. ¿Por qué? Porque entra en escena David y él empieza a componer los salmos. Y su hijo aparece al final de 2 de Samuel y él es el encargado de recolectar los salmos de su padre. Al mismo tiempo, si ustedes leen, ahora mismo todavía no porque no estamos llegando a ese libro, pero en Crónicas se habla de que Natán y otro profeta escriben sobre la vida de David. Entonces, estos escritos son la base de lo que posiblemente después fue lo que nosotros tenemos ahora como Primera y Segunda de Samuel y después Primera y Segunda de Crónicas. Entonces, simplemente es querer hacer un énfasis en ese punto de que de ahora en adelante los libros no se van a dar de forma lineal la historia. Es más, cuando entramos en Reyes se complica más todavía, porque de ahí en adelante empieza la figura de los profetas a aparecer en escena. Entonces, desde ese punto en más, nosotros tenemos que tener en cuenta de que el reino se divide en 2. Va a haber un reino del norte, un reino del sur. Van a haber profetas que van a estar de un lado, profetas que van a estar del otro lado. Va a venir el exilio y el pueblo se va a ir con Asiria, una parte del reino, y otra parte se va a ir con Babilonia. Y van a haber profetas que van a ir junto a una parte del pueblo y otros que van a ir junto a la otra parte. Entonces las cosas se van a empezar a complicar y la tendencia mental que nosotros tenemos de que como pasamos a otro libro pensamos que la historia está continuando o está cambiando ya, no es necesariamente así de ahora en adelante. Entonces, simplemente para que mentalmente en el contexto histórico ustedes puedan estar ubicados y no se pierdan, es esta observación. Ahora, segundo punto, el ver a Cristo realmente en el Antiguo Testamento. Dentro de tanto estudio de la Biblia, nosotros corremos el riesgo de olvidarnos de Jesús en medio de todo esto. Especialmente aquellos que dedican mucho tiempo a estudiar teología y cosas como esas, se dan cuenta en un punto de su estudio de que de repente Jesús pasó a un segundo, tercero, incluso cuarto plano y nos importa aspectos importantes del libro o de la Biblia, pero muchas veces completamente desconectados de Jesús. En ese sentido, simplemente me gustaría mencionar 2 cosas rápidas. Jesús, cuando estaba hablando con los discípulos caminos de Emaús, y esto ya saben, simplemente lo cito rápido, él les narra todos los acontecimientos del Antiguo Testamento que hacían referencia a su persona, a sus discípulos. De la misma manera, el apóstol Pablo, escribiendo en 1 Corintios, capítulo 2, del versículo 1 en adelante, él dice: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia o sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Entonces, Pablo entendía también esto. Y ojo, Pablo solamente tenía el Antiguo Testamento. No existían los evangelios para predicar sobre Jesús. Entonces, él dice que viendo la Torá, viendo la ley de Dios, viendo los profetas, viendo los salmos, él solamente veía a Cristo en todas partes. Y muchas veces nosotros leemos y decimos: yo no veo a Cristo en ninguna parte. Entonces, permítanme leer este fragmento breve que escribí y con esto cierro. Quiero simplemente mostrar algunos ejemplos de cómo Cristo está en los libros que hemos estado leyendo hasta ahora, desde Génesis hasta Primera y Segunda de Samuel. En primer lugar, Cristo está presente en Isaac, en el libro de Génesis. Él es el Isaac
sobre el cual no se atajó el cuchillo. Dios no paró ese cuchillo cuando fue sacrificado. En segundo lugar, Cristo es el Israel perfecto del que se encuentra en el libro de Éxodo. Si ustedes hacen un análisis de lo que fue la vida del pueblo, van a darse cuenta que hay un paralelismo con Cristo. Y así como el pueblo estuvo 40 años en el desierto siendo probados en su corazón, Cristo pasó 40 días en el desierto siendo tentado, con la diferencia de que Él no pecó. Entonces Él fue el Israel perfecto. De la misma manera, Cristo es el sumo sacerdote perfecto que cumple con todos los estatutos y las ordenanzas del libro de Levítico. Cristo es la estrella de Belén, de la cual se profetiza por medio de Balaán en el libro de Números, el cual se dice que va a venir y va a reinar sobre el pueblo. Seguidamente también, si nosotros entramos en el libro de Deuteronomio y nos encontramos de que Cristo es el futuro Moisés, del cual se anuncia por medio de la profecía que iba a venir a enseñar al pueblo la ley de Dios. Además de eso, Cristo también es el Josué, el capitán fiel que hace de guía y busca llevar al pueblo a la tierra prometida. Y este capaz le va a sorprender. Cristo es el Sansón del libro de Jueces, que en su muerte aplastó a sus enemigos. Además de eso, Cristo es el Boz del libro de Ruth, que como pariente redentor redime a los suyos, que seríamos nosotros. Y por último, entrando a 1 y 2 de Samuel, Cristo es el victorioso rey ungido David, quien venció a los poderes extranjeros que eran rebeldes y estaban opuestos al reino de Dios. Así que, hermanos, simplemente quiero invitarles a ver a Cristo en todo pasaje de la Escritura, en todo libro del Antiguo Testamento, porque Él está presente. Hola. ¿Qué tal? Vamos como medio tensa acá, ¿verdad? Mucha información ya para procesar. Qué apasionante es estudiar las Escrituras, qué apasionante es este proyecto. Y a mí me toca hablar de Primera y Segunda de Reyes, un libro que creo que a veces como que pasa siempre de largo cuando estudiamos el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un libro histórico, ¿verdad? Entonces, voy a tratar de centrarme en los puntos específicos que me gustaría que ustedes aprendan. Porque, como saben, hoy tenemos un juego. Quiero acordarles, tenemos un juego al final. Vamos a tratar de estar renovando las estrategias que implementamos para que todos podamos seguir aprendiendo y que a la larga podamos seguir siendo iglesia en medio del mundo, ¿verdad? En medio de la oscuridad. Porque si nosotros seguimos presumiendo o aprendiendo y eso se sigue quedando acá, estamos fracasando. Entonces, la intención con todo esto es que todos nosotros podamos aprender. Nosotros no somos maniquíes del conocimiento. Nosotros no es que repetimos las frases de los que están al frente. No, nosotros tenemos todo un pensamiento autónomo. Si alguien le pregunta a cada uno de nosotros ¿por qué crees en Dios? Todos tenemos que tener una respuesta en cierta manera, tanto personal como bíblica. ¿Está bien? Entonces, sin más preámbulos, porque es la primera vez que estoy acá enfrente, así que ténganme paciencia. Entonces, después de acá, sí ya las personas que tienen que contar su testimonio, sí ya pueden estar ahí como que al pendiente, ¿verdad? Bueno, Primera y Segunda de Reyes. ¿Qué es lo que necesitamos saber de este libro, verdad? Porque, acuérdense bien de todos los detalles porque va a salir en el juego. Originalmente, este era un primer pergamino. ¿Quién escribe el libro o quién escribe este pergamino? Fue Jeremías. Por lo menos la mayoría del contenido que está en Primera y Segunda de Reyes se le adjudica al profeta Jeremías, ya que él vivió en el último periodo de lo que sería Israel del Sur. En el libro se le llama como Judá. Entonces, ¿a quién va dirigido este texto? Obviamente a Israel y a las futuras generaciones, como es un texto que justamente busca contar el proceso en el cual cada uno de los reyes que fue pasando por Israel no pudo honrar los requisitos que ellos tenían que cumplir para poder mantener a Dios como cabeza o como Señor de su nación.
Porque acordémonos que el libro termina con ya un anciano David cediéndole su trono a Salomón. El libro cuenta 3 contextos a grandes escalas históricamente. Uno es el principio del reinado de Salomón, y después está Roboán, su hijo. Después cuenta el conflicto político que tuvo Israel, que es un conflicto sociopolítico religioso ahí, en el cual Israel se divide en 2. Está Israel, que era la nación del norte, donde su capital posteriormente iba a ser Samaria, y se queda Judá, que era la nación del sur, que su capital era Jerusalén. Y finalmente ya cuenta el libro, los últimos episodios, lo que sería los últimos años en los cuales ya Judá, a pesar de que tuvo buenos reyes, porque el libro lo que hace justamente ya es un va y ven, un ping pong ahí, súper genial, de todo lo que serían los reyes que tuvo el reino del norte y todos los reyes que tuvo el reino del sur. En el reino del norte puntualmente el autor señala que no hubo ninguno solo que haya podido honrar a Dios. De los 20 reyes que tuvo, 0. En cambio, en el reino del sur vemos unos 8 aproximadamente que sí pudieron honrar al Señor. Ahora, como está diciendo también Isaac, acá entra en papel 2 grandes personajes que cada uno de nosotros, si pudiéramos ser ellos, hoy en día lo seríamos, ¿verdad? ¿Quién no traería fuego hoy en día y tiraría en uno que otro lado por ahí, ¿verdad? Que son justamente Eliseo y Elías. Y acá quiero hacer algo muy importante. ¿Cuál era la función? Porque cuando nosotros estudiamos un libro, hay que acordarnos que ese libro, en qué época se escribió, en qué tiempo se escribió, para qué esas personas estaban ahí. Porque ¿cuál era la finalidad de los profetas? Era justamente denunciar los actos barbáricos e inmorales que los reyes de Israel y el pueblo estaban cometiendo en contra de Dios. Entonces, Dios permitía que ellos hicieran obras maravillosas para poder justamente comprobar que ellos venían en nombre del Dios de Israel. Pero, acá, trayéndolo al punto de la actualidad, y quiero que me presten atención en ese sentido, muchas veces nosotros leemos cosas así en la Biblia de personajes que hicieron cosas maravillosas y pareciera ser que nosotros, por no poder hacer las mismas o por no ver tal vez esas cosas maravillosas, esas obras milagrosas, pareciera ser que Dios no está obrando. Como que pareciera ser que medimos nuestra espiritualidad en base a qué tantas cosas geniales hacemos. Entonces, acá quiero hacer entender este punto importante. En esa época Dios permitía que sucedieran estas cosas porque los profetas venían a qué, como le dije, a denunciar los actos inmorales e incorrectos que estaba cometiendo tanto el pueblo como los reyes. Entonces, lo que necesito que entiendan es que nosotros tenemos que buscar tener ese corazón. Buscar, denunciar y acusar y orientar a las personas que están comportándose o están teniendo una vida sin Dios, por así decirlo. No busquemos hacer las mismas cosas, busquemos tener el mismo corazón. Porque hoy en día, Mateo 24 justamente habla de que en algunos tiempos, en tiempos futuros, van a venir falsos profetas. Porque cuando la gente lee profeta, se acuerda de lo que hacían ellos. Entonces, los falsos profetas que van a hacer también obras maravillosas. Pero ellos no vienen de parte de Dios. Entonces, acá no es una apología a las personas que hoy en día se proclaman profetas ni nada por el estilo. Acá es justamente una intención de que yo les pido que sean responsables en la forma en la que ustedes conocen a Dios en intimidad. Que no hagan esa asociación, pasa algo genial, viene de parte de Dios. No. Busquen de repente cuál es la intención que de repente tiene ya sea tu corazón o el corazón de esas personas a la hora de que pasen esas cosas. Porque obviamente, claro que sí, Dios puede tomar un acto nuestro que tal vez fue hecho no con la intención o no con el conocimiento correcto o completo y hacer algo con eso. Pero a la hora de nosotros identificar la obra de Dios en la vida o en nuestra propia vida, no hagamos esa alusión de que como pasaba esto en el Antiguo Testamento y si no pasa acá, bueno, entonces no viene de parte de Dios. ¿Se entiende más o menos ese punto, verdad? Genial, súper. Entonces, nos hacemos entonces la siguiente pregunta. ¿Cuál era la intención que tenía Jeremías al escribir este libro? ¿Qué él estaba buscando? Puntualmente él buscaba hacer un contraste entre las vidas de aquellos que vivían para Dios y aquellos que rechazaron hacerlo a lo largo de la historia de los reyes de Israel.
Esa fue la intención, hacer ese contraste entre cómo hubo personas que sí honraron a Dios y personas que no. Y vemos entonces cómo los profetas justamente hacían énfasis en eso. O sea, los profetas, su papel importante era hacer énfasis en eso, tratar de que el pueblo de Israel reconociera que lo que estaba haciendo no era lo que Dios quería que ellos hicieran. Entonces, el pasaje central del libro, ya sea de los dos libros, porque originalmente fue un solo pergamino, está en 2 de Reyes 17:13, que dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá. Acuérdense que era todo el país. Israel, el reino del norte; Judá, el reino del sur. Por medio de todos los profetas y todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos, guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos profetas. Entonces, recordemos que el género del libro es histórico, específicamente histórico, narrativo, cronológico, ¿verdad? Entonces, para cerrar este punto, Primera y Segunda de Reyes nos cuenta justamente el periodo en el cual los reyes de Israel fueron haciendo lo malo a los ojos de Dios, pero hubo obviamente algunos reyes que no, y el libro termina, como les dije, primer periodo, un trasfondo histórico, reinado de Salomón, viene el conflicto con Jeroboam y Roboam. Roboam era el hijo de Salomón, y Jeroboam era como un guerrillero político del reino del norte, y ahí se divide Israel del norte, Israel del sur, Israel, Judá, y finalmente ya cierra el libro con lo que serían los últimos tiempos de la nación de Judá, ya antes de que el imperio Siria primero invadiera el reino del norte, porque ellos evidentemente se estaban cada vez yendo más en decadencia, y finalmente también el reino de Judá. Entonces, como toda esa decadencia, ellos fueron tomados y llevados al exilio, ¿verdad? ¿Cuándo se escribe el libro? El libro se escribe en el aproximadamente 586 a.C. Anterior a la destrucción del templo. Y lo genial de ya para cerrar, es justamente la última escena que nos presenta Segunda de Reyes, que es a Joaquín, que si Israel seguía siendo un reino, él iba a ser en teoría el rey. ¿Vieron así como en Avengers? A veces está como que la escena postcrédito, y más o menos esa fue la primera escena postcrédito de la historia, donde justamente la esperanza no muere. Entonces, volviendo al tema de los profetas, la hazaña más maravillosa que podés hacer hoy no es tal vez hacer que alguien resucite, no es tal vez hacer que alguien se sane. Si lo hace, genial, que Dios obre de esa forma. Pero la obra más maravillosa que puede hacer hoy Dios contigo es tu vida transformada y tu vida en semejanza a Cristo. Porque eso fue lo que justamente hizo que cada rey fuera en decadencia, y lo que hizo que una nación se caiga. Tanto tu familia como tus amigos como tu propia vida espiritual va a ir en decadencia si tu vida no busca honrar a Dios, sino busca hacerle caso a las advertencias que te presenta la Biblia de vivir de forma desordenada. Y eso, muchas gracias. Pueden pasar Pame y Misael, van a dar su testimonio de lo que aprendieron leyendo el libro de Primera y Segunda de Samuel. Pasada también mi hijo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Pamela Alarcón. Yo quería contar un poquitito lo que aprendí con estos varones de Dios. En primer lugar, me llamó muchísimo la atención de la historia. Yo quiero hablarle un poquitito de hacer un resumen de lo que es la carta, o sea, la primera y segunda de Samuel. Lo que más llama la atención, o a mí me llamó la atención, es justamente que en primer lugar Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde. Eso podemos ver tanto en primera de Samuel como en segunda de Samuel, cuando Dios se opone al orgulloso y le resiste el orgullo y la vanidad de Saúl, resiste el orgullo de Goliat y exalta al humilde, exaltándole, por ejemplo, a un simple pastor de ovejas, joven, pequeño, le exalta ganando la batalla sin tener que armarse de ninguna, así como ellos antes usaban las armas, sino que él, por la fe,
todos conocen la historia de David y Goliat, y por la fe él defendió a su Dios viviente. También después podemos de esta historia ver cómo, aparte de que Dios resiste al orgulloso y exalta al humilde, también el propósito de Dios se va cumpliendo durante todas las historias. Desde que comienza la historia de Ana, Dios a una mujer estéril le da un hijo. Esa mujer estéril que tiene un hijo consagra a su hijo al Señor. El Señor lo hace profeta. Después también hay mucha maldad en el reino de Israel cuando ellos muestran el arca del pacto como si fuera que es un trofeo, como un orgullo, como si fuera que solamente por tener el arca ellos tenían la capacidad de ganar la guerra y no orando a Dios. Entonces ahí de vuelta, a pesar de su maldad, Dios utiliza y le muestra después a los enemigos del pueblo de Dios que en realidad Él es el que tiene el poder, que Él es el que realmente hace la obra redentora. Y después pone un rey, ese mismo rey se resiste a obedecer, incluso hace lo que muchos hacemos nosotros. Cuando Saúl desobedeció, lo primero que hizo fue poner una excusa, decir que todo el ganado que él salvó era para poder hacer sacrificios. Y Dios le dice por medio del profeta Samuel que a él lo que más le honra es la obediencia antes que los sacrificios. Y otro punto importante para mí es que todo el libro de Samuel hace como una primera oportunidad de lo que es la Biblia en sí, o sea, de toda la historia. A partir de ahí, en Segunda de Samuel se pone la promesa de que a partir del linaje de David va a venir un rey, un reino eterno, que es el reino que después, si leemos la genealogía de Jesucristo, vamos a darnos cuenta que ahí sale el rey del linaje de David. Entonces, al final, a pesar de todas las obras malas que David también cometió, porque cuando tuvo poder cometió esas obras malas, cuando se ponía en pruebas, realmente él mostraba su carácter, se arrepentía, por eso Dios le llamó un hombre conforme a su corazón, pero también, como todo hombre, cometió muchos pecados. Entonces él cargó con las consecuencias de ese pecado, pero igual Dios en su obra redentora le cumplió su promesa. Y el último mensaje que yo rescato del libro de 1 y 2 Samuel es justamente esa promesa mesiánica que hace, que nos da la oportunidad de tenerle hoy a la sangre de Jesucristo que redima no solamente la nación de Israel, sino a todos los pueblos del mundo en un reino eterno. Entonces eso era lo que quería comentarle un poquitito. Perfecto. Bueno, muy buenas noches, hermanos. Realmente acá te tiembla de otra forma el pulso. Pero yo quiero detenerme en una pequeña historia que está en 2 de Samuel, capítulo 9. Y voy a leerla tipo WhatsApp, como hizo el hermano de 2.2x, porque para acortar el tiempo. Realmente este capítulo a mí me trabajó, me confrontó mucho. Y realmente quiero compartir con ustedes esto. Dice, dijo David, ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron ante David. Y el rey dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu servidor. Y dijo el rey, ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey, aún queda un hijo de Jonatán lisiado a ambos pies. Quiero hacer un paréntesis acá, porque hubo un pacto anterior que Jonatán hizo con David. Y para que entienda, y no voy a leer en ese capítulo porque el tiempo es corto, pero básicamente concluyendo, el pacto fue que cuando David se vio atentado contra su vida porque Saúl le quería matar,
Jonatán le dijo, yo te voy a avisar si es que si podés ir, de escaparte o no. Y bueno, y vos tenés que honrar mi nombre y a mi familia en el caso de que seas rey, ¿verdad? Seguimos. Para que entiendan por qué hubo un pacto, por qué David quiso hacer esta misericordia, ¿verdad? Y Siba respondió, aún queda un hijo de Jonatán lisiado a ambos pies. El rey dijo, ¿dónde está? Y Siba respondió, he aquí, en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y Lodebar significa tierra árida, sin frutos, sin pastos, o podemos llamarlo también sin expectativas. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, cayendo sobre su rostro y se postró, y David dijo, Mefiboset, y este respondió, he aquí tu siervo. Y David le dijo, no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Se postró él de nuevo y dijo, ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa lo he dado al nieto de tu señor, y tú, tus hijos y tus siervos cultivaréis la tierra para él, y lo llevarás los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Respondió Siba al rey, conforme a todo lo que mi señor mande a su siervo, así hará tu siervo. Y Mefiboset comió en la mesa de David como uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Todos los que moraban en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, pero Mefiboset moraba en Jerusalén, porque siempre comía a la mesa del rey, y él estaba lisiado de ambos pies. Mefiboset, cuando leía este capítulo, me hacía acordar de una persona. Yo. Y ustedes, seguramente. Porque realmente nosotros también pasamos por esa situación donde a veces no tenemos perspectivas. Nosotros somos como Mefiboset, no tenemos expectativas. Vivimos en un lugar sin expectativas como en Lodebar. De hecho, muchos de nosotros seguimos viviendo en Lodebar. O a veces nosotros salimos y volvemos allá a ese lugar sin expectativas. Creemos que no hay sueños, que no hay nada más. Nos escondemos detrás de todo. Nos entristecemos tal vez por una enfermedad, porque en Lodebar puede haber enfermedad. Como decimos, no hay expectativa, ahí puede estar. Nosotros realmente a veces nos escondemos en muchas cosas, pero Dios es capaz, poderoso, de sacarnos de ese lugar inseguro, de ese lugar tenebroso. Y yo quiero volver otra vez a Mefiboset un rato. Imagínense la vida de él. Imagínense una persona que tenía 5 años cuando fue lisiado. Porque es otra historia, pero cuando Saúl y Jonatán cayeron muertos, entonces una de las criadas vinieron, le recogieron, y al recogerse se apuraron y se cayó Mefiboset a los 5 años de edad. ¿Ustedes se imaginan la vida de Mefiboset a los 5 años? Lisiado, podía ser un príncipe, de hecho lo fue, pero tuvo que irse al lugar más inseguro, más feo que podía existir, que era Lodebar. Imagínense un niño de 5 años lisiado de pies estando en ese lugar. Y pónganse tal vez ustedes en ese lugar. Qué difícil es esa vida, ¿verdad? 5 años, vivió toda su vida, porque aproximadamente a los 24 años David hace este llamado. Cuando Mefiboset tenía 24 años, hace este llamado. Imagínense también ese momento cuando David le dice, mándeme a llamar, y en otra versión le manda a llamar. Hay muchas versiones, pero hay otra versión que me gusta que dice, le ordena para que venga Mefiboset y yo le voy a hacer misericordia. Y yo le quiero decir que David representa aquí al verdadero rey, Jesucristo. Representa a nuestro rey, cuyo reino no tiene fin. Representa a un rey que tiene poder. Representa a un Jesucristo lleno de amor, compasión. Representa a un Jesucristo que murió en la cruz, fue clavado por nosotros, resucitó al tercer día, nos dio la victoria e hizo misericordia con nosotros. Ese es lo que representa el Señor Jesucristo, es lo que hizo con nosotros. Y podemos hacer una analogía entre David y Mefiboset y Jesucristo con nosotros.
David representa a Jesús que hizo un pacto de amor para quitar toda maldición. Jesús representa eso, que Él hizo un pacto de amor para quitar toda maldición de nuestra vida, para quitar toda maldición de nuestra existencia y toda maldición de la humanidad. Así como David hizo un pacto con Jonatán, Dios hizo un pacto de amor con nosotros, incluso mucho antes que nosotros hayamos nacido. Antes de haber sido cojos nosotros, de ser lastimados, nos sigue llamando diariamente para seguir haciendo misericordia con nosotros. Y rápidamente también en 1 Pedro dice, para que entiendas en qué situación nosotros nos encontramos, porque a veces nosotros los cristianos decimos, somos salvos, no vamos a ir al cielo, ¿cierto? Pero realmente tenemos que creer en un privilegio que tenemos nosotros. Y en 1 Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó las tinieblas, su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblos, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Y quiero concluir, hermanos, con esto que realmente a mí me tocó mucho. Mefiboset pudo haberse golpeado, pudo haberse lisiado y tal vez muy lastimado en toda su vida. Imagínense esa vida dura que tuvo y haber vivido mucho tiempo en Lodebar, en un lugar de pobredumbre, en el peor lugar que podía existir. Pero ¿saben qué? Terminó sus días sentado en la mesa del rey, en Jerusalén, lejos de aquel duro pasado que vivió en Lodebar. ¿Cuántos hoy estamos alejados de Dios también? ¿Cuántos hoy nosotros estamos viviendo en Lodebar? En lugar de pobredumbre que Dios realmente ni siquiera quiere que estemos ahí. Pero vivimos solamente porque nosotros queremos estar ahí a veces. Pero Dios hoy nos llama. Dios nos llama y tal vez Dios nos manda y nos obliga a que salgamos de Lodebar. Porque Dios utiliza instrumentos también para sacarnos de ahí. Y yo no sé realmente tus problemas hoy, pero sé que Dios te quiere en su mesa. Sé que Dios te quiere ahí sentado, que comas, que te alimentes de su palabra, que te arropes de esa ropa espiritual y que todos los días tengas comunión con Dios. Así que el Señor quiere que vivamos por Él, por siempre y para siempre. Amén. Gracias, Misa. ¿Cómo es que decimos nosotros? Tremendo. Bueno, y para cerrar, ya para terminar, ahora viene el sorteo. Quiero aclarar que en el sorteo participan las personas que se fueron el domingo pasado a la charla de Primera y Segunda de Reyes. Se va a sortear un libro que hoy no le vamos a dar. Perdón. Culpa mía. Y si hay nombre sin apellido es también culpa mía porque no le pregunté. Así que, tipo, si sos Jesús y sos el Jesús que se fue ese domingo, ese sos vos. Si sos un Jesús que no se fue el domingo pasado, no sos vos, ese no es. Entonces, ahí está la rueda y el ganador es Jay. Jay, ¿verdad? Sí. ¿Está Jay? Sí, ahí está. El próximo fin de semana te vamos a dar tu premio. Pero gracias por levantar la mano. Y ahora sí, la oportunidad en la que todos tienen de poder llevarse por lo menos uno de los 3 libros. ¿Dónde están los 3 libros? A la hermana que ganó, che. Sí, Vamos, aplausos. pues, por favor. Aplausos. Gracias, maestro. Y los otros libros Santi quiso llevar por ahí. Por ahí ya trajo. Gracias, Edwin. Bueno, ahora yo voy a mandar un link, así que quiero que todos tengan ya su teléfono en mano. Gracias, pastor. Uno de los libros que se va a ganar, ahí están los 3, ¿verdad? Sí, genial. Así que, ¿cuáles son las reglas de este juego? Se mandó un ensayo la semana pasada de este jueguito que se llama, o sea, la plataforma se llama Kahoot y vamos a intentar ir implementando este tipo de plataformas para que ustedes puedan así comprometerse un poquito más con lo que vamos enseñando, ¿verdad? ¿Cómo se juega? Quiero que me presten atención. Todavía no envié el link. Cuando te explique todo voy a enviar el link. Viste, así el profe da toda la clase y después ya, profe, ¿qué hago acá?
Entonces, se va a mandar el link, entonces lo que van a hacer ustedes es poner su nombre. Nada de chiquillo, voy por ti. Nada de Repti, te quiero. Nombres normales. Tu nombre y tu apellido, por favor. Por favor. Y cosa número 2, sean honestos, porque la plataforma permite que juegues más de una vez con otro nombre. Entonces, confío en que ustedes van a poner una vez su nombre, van a jugar, y si no están en la posición que esperan, bueno, paciencia, ¿verdad? El juego tiene 20 preguntas. 20 preguntas que son tanto de la exposición de primera y segunda de Samuel como primera y segunda de Reyes. El juego, al mismo tiempo que ustedes están haciendo, le va a mostrarlo la tabla de posiciones, y a mí también me va a estar mostrando acá. Así que va a llegar un punto en el cual voy a darle unos 15 minutos aproximadamente para no irnos tan tarde, para que puedan jugar. 10 a 15 minutos porque no es largo el juego. Así que cuando le diga ya, o sea, cuando vean el link ahí en el... Tienen ya todo su teléfono, ¿verdad? Entonces, cuando vean el link ahí, entren, pongan su juego, su nombre y jueguen. Y el primer lugar, bueno, ¿quién lleva el primer y segundo y tercer lugar? ¿Qué libro lleva? Vamos a decidir ahora nosotros. Pero jueguen. Así que, inclusive si pueden poner una música de fondo de repente, va a pegar todito. Entonces, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Envié en el grupo de la Biblia 365 jóvenes. ¿Entran ahí? Los que están en las redes participan también. Porque en teoría están mirando por YouTube. Así que voy a ir mirando acá. Bajo. Súper, súper. Por eso, chicos, ustedes pueden. Den lo mejor ustedes. Tienen tiempo. Ya veo ya 7 jugadores, muy bien. Haciendo fotos de los libros. Vamos, vamos. Seguimos. Vayan anotándose. Sigan entrando. Ay, fue 43 ya está. Muy bien. Fuerza, chicos, fuerza. Lean bien la pregunta. Quiero agradecer también, aprovechando en este espacio, a Isaac y a Luis. Excelente exposición de los dos muchachos. Súper genial. Bien, se acertó, Ina. Vamos a ver cómo van. Muy bien, Manu. Le aclaro que es imposible que haya un empate porque el juego también mide el tiempo de respuesta, así que tipo, aunque tengas todo bien y el otro todo bien, si el otro respondió más rápido, el otro está en primer lugar. Vamos, ustedes pueden. Me voy actualizando. Entiendo con el tema de la victoria. ¿Usted por qué no puede?
Repti ganó a 2. Break it down one time. Break it down 2 times. Hey, listen up. Why should I worry? Why should I care? 'Cause nobody loves me, no. Like you love me. Why should I worry? No. Why should I care? Every second thought about tomorrow's wasting time. You give the sparrows everything they need. You're like the stars and you paint the leaves. You clothe the lilies with your majesty. And you don't even love me like you love me. No, you don't love me like you love me. 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 Un poquito más de tiempo, vamos, vamos. Ustedes pueden, ustedes pueden. Recuerden, recuerden. Estamos llegando casi al final, muy bien. Bueno. Muy bien, ya estamos por terminar. Muy bien, David Martínez, Andrea y Mano ahí, el dúo dinámico. Muy bien, los otros sigan esforzándose. Sigan participando. Vamos. Ahí debajo, Mano, está esa... Los músicos pueden participar también. Claro. Si sabes algo y viste la prédica, puedes participar. Bajo. Hay que traer cargador también. Cualquier pregunta o respuesta que no estuvo bien, nos hacemos cargo también. Perdón. A moverse, dale. 3 minutitos más y ya vamos cerrando el juego. Dale, Dani. Muy bien. Veo que algunos siguen jugando. 2 minutitos más y ya vamos cerrando. Voy a dar una actualización más. Vamos a ver quién está en la punta. Muy bien. Ah, mira. Alguien ahí repuntó ahí. Muy bien. ¿Qué pasó, Manu?
1 minuto. Por acá. Bueno. Falta poco. Respondan. Ustedes pueden. La esperanza es lo último que se pierde. Y tiempo. Terminó el juego. Entonces vamos a ver ahora mismo hay 70 jugadores. Esto es muy genial. Muchísimas gracias a todos los que participaron en las redes sociales. También un aplauso. Espero que les haya gustado. Nos disculpamos por cualquier pregunta mal elaborada, cualquier respuesta mal ubicada. Esto es como para divertirse, ¿verdad? Bueno, creo que a todos les sale la tabla. Quiero que todos dejen su teléfono, también los que están en las redes, así en su casa, porque se va actualizando la tabla. Así que ahora mismo yo tengo 3 nombres en mi pantalla. Voy a hacer una última actualización para ver si siguen ahí. Sí, siguen ahí. Bueno, yo tengo 3 nombres. Ojalá Dios me guíe y que sean los 3 nombres también que tienen en su pantalla, o si no va a caer Sarami. El primer nombre, el que lleva el primer premio. ¿Cuál vamos a hacer el primer premio, pastor? Este. Libro de Génesis, la revelación del plan eterno de Dios, por Evis L. Carballosa, autorazo. El favor. En primer lugar, espero que esté el señor David Martínez. ¿Sí? David, vení acá a recibir tu premio. Felicidades, Martín. Alumno ejemplar. No, David ya tiene este. David, voy a tener ese. Ah, métele. Sí. Siempre ganar. No. Sí. Gloria a Dios. Damos un aplauso a David. Vos podés ver merece. librería ya, David. Dios no deja sin... Monse, ¿vos qué tal? Dios bendice al justo, no malo hablando. Bien. Felicidades, David. Eres un ejemplo para todos. Y gloria a Dios. Ahora ya demostraste que no es la suerte nomás. Sos ballet también. Aleluya. Muy bien. Segundo lugar tenemos a la señora Andrea Ayala. Ah, señorita, perdón. Me confundí. Muy bien, felicidades, Andrea. André, A ver. felicidades, mi hermana quería ahí ponerte. Hay una foto para tu libro. ¿Cómo te no venís, mi amor? ¿Cuál es? A ver. Pequeña enciclopedia bíblica. No, es tan Vení, pequeña chámate. realmente. Vení, chámate. ¿Yo? Ah. Bueno. Gracias. Se calmó el lente. Gente, este es el libro. Bueno, en el tercer lugar, le aplaudo realmente porque ella en la última actualización estaba en cuarto y ahí repuntó, no se rindió. Está la señorita, no sé bien, Sara Benialgo. ¿Dónde está Sara? ¿Está acá? No, es la hermana de Amanda, ¿verdad? ¿O no? Está online entonces. Felicidades, Sara. ¿Dónde está la cámara? Allá está. Felicidades, Sara. Sara, Este es mira tu libro. ¿Puedes enfocar bien o no? Ganó de Rusia, es. Ya se aplicó la Sputnik. Felicidades, querida. Este es el libro de verdad. Es una bendición. Pastor, todo Gloria a tuyo. Dios. Hay un hermano que tal vez va a leer también esto. Ahí, Flavio, ¿uno querés? Vos le puedes llevar, ¿sí? Bueno, espectacular. ¿Aprendieron algo, gente? Miren, primero que nada, la iglesia tiene el deber de enseñar teología. Y lastimosamente,
tenemos que irnos a un seminario teológico para aprender teología. Porque a veces en la iglesia no se enseña eso. Increíblemente. Pero acá en la iglesia lo estamos logrando. Y es una bendición increíble. Un aplauso para el Señor, ¿verdad? A veces cuando nosotros leemos la Biblia estamos más perdidos, pero hoy yo creo que ya no va a ser así cuando leas Primera de Samuel y Segunda de Samuel y Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Después también cuando empieces, como dijo mi querido Isaac también, el tema de los tiempos, cuando la Biblia se están dando, ¿verdad? El tema de los profetas. Y dos cosas que quiero decirles. La primera, cuando Roboam tomó el reino, había fallecido Salomón, le habían pedido el pueblo por las necesidades que ellos tenían y por las cargas que Salomón había impuesto sobre el pueblo para construir lo que construyó, para mantener el reino y todo lo demás. Ellos se juntaron y le rogaron a Roboam: te rogamos por favor que nos quite las duras cargas que tu papá nos puso. Y Roboam le dijo: en 3 días le doy la respuesta. Y consultó con los ancianos, con los que tenían experiencia en todo lo relacionado al gobierno de Israel. Y los ancianos le dijeron una cosa muy importante. Le dijeron: haz lo que el pueblo te pide. Dale esa oportunidad. Pero él no estaba tan convencido. ¿Y qué hizo? Se fue y buscó el consejo también de los más jóvenes. Y los jóvenes le dijeron: no, porque si no, no te van a respetar. Entonces vos tenés que darle más dura carga a ellos y tenés que poner más sobre el pueblo esos impuestos, esas cargas, y ellos te van a respetar más. Y él se fue después, se reunió después de los 3 días y él les dijo que su meñique era más fuerte que el brazo de su papá y que Roboam iba a poner mucha más carga sobre ellos. Y después ustedes ya saben lo que pasó. El reino se dividió, ellos dijeron qué parte tenemos con David. Y lo que quiero decirte, porque estamos en un culto de jóvenes, hacele caso a la voz de la experiencia antes de tomar decisiones importantes. Eso es muy bíblico. Hacele caso a la voz de tus padres, de tus pastores, que son los que tienen muchísima más experiencia de vida y que obviamente conocen no solo por experiencia, sino porque también están preparados. Eso por un lado. Y por otro lado, como estaban diciendo los hermanos con relación a los profetas verdaderos, los profetas falsos, ellos estaban desobedeciendo a Dios abiertamente y traían un mensaje de paz a veces. Pero los verdaderos profetas no decían mensaje de paz, sino que ellos llamaban al arrepentimiento. Le llamaban y le decían: están desobedeciendo a Dios. Hacen que ustedes los reyes, hacen que todos tomen malos caminos porque les mal instruyen con relación a las leyes de Dios. Entonces, el verdadero profeta te habla así claramente de un arrepentimiento. Y yo creo que estamos viviendo tiempos muy parecidos a lo que se vivían en Primera de Reyes, Segunda de Reyes y Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Todo el mundo hacía y hace lo que quiere. Y ellos no veían el arrepentimiento como algo necesario, porque decían: tal vez el día de mañana voy a necesitar bien de Dios. Por el momento voy a hacer mi vida y voy a continuar con mis cosas del día a día. No veían como apremiante su arrepentimiento. Y los profetas llamaban a un arrepentimiento en el momento, porque era tal la necesidad que tenían, que literalmente estaban echando a perder toda una generación, y más que nada porque estaban perdiendo sus vidas eternamente. Y en este tiempo se están levantando profetas de Dios que te están diciendo constantemente: no es todo paz, no es todo esperar. Hoy es la necesidad de la salvación, no es mañana.
hoy es la necesidad del arrepentimiento. Y si Dios estuvo tocando tu corazón, no endurezcas tus partes internas, no endurezcas tu voluntad. Y para terminar con el tema de Mefiboset, como estaba diciendo Misael, cuando Dios hizo un pacto para salvarte y Dios te escogió y te llamó a su mesa, no hay nadie que pueda oponerse. Si vos sos un escogido de Dios, hoy Dios está poniendo algo en tu corazón. Dios está trayendo algo en tu corazón. Y cuando Él decide bendecirte con la vida eterna, no hay manera que alguien o algo se oponga. Así que si Dios está trabajando en tu corazón, yo te pido ahora que te levantes, que todos nos levantemos en realidad, porque esto es algo muy íntimo. Si Dios hace un tiempo vos sentís que te está trabajando, que necesitas arrepentirte, cambiar de vida, de ponerle a Dios en tu vida, porque muchos de nosotros le tenemos a Dios a veces, como estaba diciendo Luis, como un amuleto. Le llevamos a Dios al campo de batalla. Le tenemos ahí, sí o sí, Dios nos va a ayudar. Pero en cuanto a la reverencia, el corazón, el arrepentimiento, a Dios le tenemos lejísimos. Entonces, los tiempos de dificultades, le llamamos a Dios y le clamamos, y a veces lo usamos como amuleto, y no es así. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día donde Dios te dice: acércate a mí con plena certidumbre de fe y con sinceridad. Si hace un tiempo estuviste sintiendo el llamado de Dios, de que Dios te está llamando a empezar a ponerle a Dios en tu vida, quiero que hagas esta oración conmigo, ¿sí? Decirle con claridad a Dios: Señor Jesús, te pido que empieces a intervenir poderosamente en mi vida. Te necesito absolutamente. Necesito verte, necesito que trabajes en mi corazón, que ilumines tu palabra a mi entendimiento, que hagas tu obra en lo más profundo de mi corazón. Quiero conocerte, quiero conocer la vida eterna y quiero renunciar a una vida sin vos. Quiero renunciar a una vida sin ti y ponerte en el centro de mi vida. Te ruego que empieces a intervenir, Señor. Y sé que si tú lo haces, nadie podrá impedirlo, así como David lo hizo con Mefiboset. Nadie podía impedir que él venga a la mesa del rey. Padre, invítame, decirle así: Padre, invítame a la mesa del rey. Invítame como en esas bodas que habla la Biblia, porque quiero estar ahí, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.